Conocida como la Ciudad Rosa, Toulouse se caracteriza por la infinidad de edificios que predominan en este color y que la hacen ser una referencia de toda Europa por este estilo arquitectónico. Destaca además por ofrecer una muy buena cultura gastronómica a todo aquel que la visite, pues con el paso de los años, la Ciudad Rosa se fue abriendo a las influencias y culturas venidas de otros lugares. No obstante, cultiva bravamente su identidad occitana. La ciudad de Toulouse nació hace más de 2000 años de un pueblo celta, los volcos testósalos, que se establecieron en el último vado del Garona antes del océano. Más tarde, desde el siglo I antes de nuestra era, los romanos ocuparon la ciudad y la bautizaron Tolosa. En el siglo III, Saturnino, el primer obispo de Toulouse, fundó una comunidad cristiana. Fue martirizado y contribuyó de esta manera al principio del cristianismo en Toulouse. La ocupación romana concluyó en el siglo V de nuestra era, cuando los visigodos convirtieron a Toulouse en la capital del reino de Toulouse. En el siglo XIII empezó a desarrollarse el catarismo, que propició algunos años de disturbio. Amables televidentes de Sucesos, nos encontramos aquí en Toulouse y Raymond va a ser nuestro guía. Él es un catalán, español y bueno, es un problema decirle catalán, español. Da igual, esto de la independencia. No vamos a entrar en la discusión, no, mejor. Bueno, ahora vamos a hablar de Toulouse. Bueno, ¿cuál es la historia de Toulouse? Bueno, Toulouse es una ciudad muy antigua como muchas ciudades europeas y muchas otras partes del mundo. Pero en Europa muchas ciudades tienen su arranque, vamos a decir, su estructura a partir del Imperio Romano. Y Toulouse no es una excepción, aunque sabemos que había un asentamiento galo e incluso tenemos restos íberos. Más o menos la ciudad, vamos a entre comillas a llamarla medio estructurada, arrancará en el año 70, más o menos, en el primer siglo, en el reinado de Tibero. Entonces, esta es una ciudad romana típica, pero una ciudad, vamos a decir, de prestigio. Una ciudad de prestigio, y esto responde a la altura mediana de las murallas romanas. Estamos hablando de una mediana de 8-9 metros de altura, lo que configuraban unas murallas ya de, vamos a decir, para una ciudad ciertamente bien asentada y prestigiosa. En aquellos tiempos, estamos hablando del siglo I, Tolosa es, vamos a decir, una de las capitales de la región que hoy conocemos como el sur de Francia. En aquella época la llamaríamos, pues, vamos a decir, la Septimania, la zona de la Septimania. Tolosa tiene una gran historia. Vamos a resumirlo en vamos a hacer un pequeño resumen. Va a ser ciudad galo-romana. Ya sabéis que los galos o celtas son los mismos. Es una ciudad, una civilización muy propensa a hacer negocios con los romanos y de hecho muy pro-romanos, hasta que en el siglo V va a asentarse con la caída del Imperio Romano va a asentarse una civilización muy importante. También va a ir a España después, que son los visigodos. Visigodos se llamaban a los que arrancaban desde la parte oeste del Dnieper, por eso lo llamamos visigodos, y estos se irán instalando en estas zonas. Y de hecho, Tolosa va a ser la capital de los visigodos durante más o menos un siglo y medio. Posteriormente, los visigodos van a ser invitados, entre comillas, por los francos a alargarse y a irse más hacia el sur. Van a conservar la Septimania, Narbona capital, pero van a ir bajando por la presión hasta Barcelona, y posteriormente van a sentarse en Toledo, que va a ser la capital visigoda hasta más o menos el 711, donde hay ya la entrada de los musulmanes en la península ibérica. A grandes rasgos vamos a... Entonces, ¿Por qué dicen, ya viniendo un poquito más a la historia reciente, por qué dicen que Toulouse es algo así como un cuerno de España? Sí, bueno, hemos hecho un salto impresionante. Sí, grande, sí. Bueno, más reciente. Esto, mire, ya que estamos aquí, uno de los que dijo esta frase, sí, lo tienen ahí, a ver si lo veo, ¿dónde está? ¿Alguna escultura que está por allá? Que la acaban de quitar, y no sé por qué. La han quitado, estaba aquí. Ajá. Estaba aquí, la escultura de Clon Nougaro, no sé si la habrán sacado para restaurarla
pero tendría que estar aquí, donde está esa mancha, esa piedra, ahí está la escultura de Claude Nougaro. Bueno, es muy extraño que no esté, aún no me había fijado. Ajá. Es raro ver que falta. Bueno, pues Claude Nougaro era un cantante de Toulouse y una canción muy conocida es O Toulouse, y en una parte de esta canción dice: quizás Toulouse lleva el cuerno que aprieta detrás de España. Y esto es muy fácil de explicarlo, porque Claude Nougaro había nacido y se había criado en Las Minimes, que es un barrio al norte de Toulouse. Era un barrio bastante, vamos a decir, de inmigración. Y durante la posguerra civil española, muchos exiliados, hasta 20.000, se sitúan a Toulouse. Por eso Toulouse la llamamos la capital española de Francia. Ajá. Y era un barrio, vamos a decir, duro, porque había mucha inmigración española, y ahí era la ley del más fuerte, era el Bronx de Toulouse. Y Claude Nougaro tiene que crecer en este ambiente y tiene que forjar su carácter en este ambiente, y por eso él siempre habla de Toulouse como en la ciudad dice la canción, même les mémés aiment la castaña, quiere decir hasta las abuelitas les gusta dar castañas. En este ambiente se cría, y por eso dice que es un acento un poco español, esta manera, este vamos a decir carácter un poco bullicioso de Toulouse, un poco latino. Toulouse se mueve entre el carácter atlántico, pero también un acento muy muy claro latino. La Revolución Francesa marcó el final del poder parlamentario. Se eligió el primer alcalde de la ciudad. Toulouse se convirtió en simple capital del departamento de la Haute-Garonne. La revolución industrial impulsó el crecimiento de la ciudad y rápidamente la colocó como la ciudad más importante de la región. Fue transformada y embellecida para darle su aspecto actual. En el siglo XX asistió a la implantación de grandes empresas aeronáuticas. Toulouse se forjó una identidad en torno al sector de la aeronáutica y del espacio. Uno de los más hermosos edificios de la ciudad es el Capitolio. Hoy en día es la sede del Ayuntamiento y del Teatro Nacional del Capitole. Dan especial relevancia a este edificio las 8 columnas de mármol rosado de su fachada, el patio Henry IV, testigo del asesinato del duque Montmorency, y la Sala de los Ilustres, inspirada en la Galería Farnese de Roma, en la que podemos contemplar las magníficas molduras doradas y las no menos espléndidas tarjas pintadas. También es imprescindible visitar las salas de Jean-Paul Laurens, Henri Martin, Lourdes, Paul Garbais y muchos otros artistas que han pintado o esculpido estas salas. Aficionados al arte lírico, el Capitole es también la famosa ópera de Toulouse. Bueno, nos encontramos en la Plaza del Capitolio, que responde, de hecho, al edificio que tengo detrás, que es el edificio, vamos a decir, insignia de Toulouse. Este es el Capitolio. Cuando decimos Capitolio no hay que confundirlo con el Capitolio romano. Había, evidentemente, un Capitolio en la ciudad de Tolosa, pero no se encontraba aquí. El Capitolio romano se encontraba un poquito más en esa dirección. Aquí nos encontramos justo en el límite de la muralla romana. Y más tarde, en la época medieval, de hecho en el 1189, ya se empieza a situar el que va a ser el primer ayuntamiento, entre comillas, de Toulouse, el Capitolio. Evidentemente no confundamos el edificio que tenemos aquí con la fecha que les he dado. 1189 se establece por primera vez el ayuntamiento, separado del conde, porque estamos hablando de algo muy primerizo. Era una novedad en una ciudad bajo medieval separar, vamos a decir, los poderes de que tenía el conde, y cedió mucha parte de su poder al futuro Capitolio. Capitolio lo entendemos como ciudad administrativa y responde al hecho de que, de hecho, los capitolios eran una especie de concejales, ¿de acuerdo? Por eso lo llamamos Capitolio, porque era regido por los capitoles, que eran los capitanes, vamos a decir, de caput, del latín caput, que quiere decir cabeza, eran los cabezas que regían la ciudad. Los capitolios eran toda una institución, vestían de rojo y de negro. Lo digo porque si a alguien le gusta el rugby, en Francia nos gusta mucho el rugby y Toulouse es el nido del rugby. El equipo viste
los colores de los antiguos capitolios, que son el rojo de la nobleza y el negro, que simboliza el color de la fuerza y la justicia. De hecho, tenemos la fuerza y la justicia están representadas justo arriba del todo. Esas dos estatuas, como un rulo, como una especie aguantando, como una especie de rulo, pues esos representan la fuerza y la justicia. Toulouse nos pareció una ciudad diferente al resto de capitales francesas. Para nada tiene que ver con Burdeos, con Lyon o París, con sus edificios de piedra y tejados de pizarra. Fíjense un dato curioso, si se fijan en ese ángulo de ahí, de esa manzana, van a ver que el plan haussmanniano incorpora muchos elementos arquitectónicos que vamos a llamar, son muy típicos de una zona de mucho más al norte, del norte de Francia. Y eso no es nada típico de aquí. Fíjense cómo los tejados de pizarra, ahí en el fondo se ve perfectamente cómo es realmente algo para hacer bonito, que estaba de moda en el siglo XIX, pero el verdadero tejado que se ve, que apunta, es de tejas. Si hiciéramos una foto de Toulouse aérea, todo es teja cocida. De pizarra solo está la parte para hacer bonito. Y esto es muy típico y representa mucho el acento del sur, que realmente el material de construcción era la teja y no la pizarra. Más adelante vamos a ir viendo la arquitectura más típica de Toulouse cuando nos vemos adentrando. Cada población tiene sus aspectos únicos y originales. En el centro de la plaza de Toulouse, todos los negocios que coloquen sus avisos publicitarios deben cumplir con un requisito que no se puede evadir: las letras doradas en oro para mostrar el nombre de sus establecimientos. Es una orden del ayuntamiento que todo el mundo cumple al pie de la letra. Bueno, aquí tenemos una pequeña curiosidad, y es que la Plaza del Capitolio tiene una norma estricta, y es que todas las tiendas tienen que rotular en letras doradas. Es una norma urbanística. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, el McDonald's, que también ha tenido que rotular en oro. Es uno de los pocos McDonald's que van a ver con las letras rotuladas en color dorado. Y otra curiosidad la tenemos, por ejemplo, ahí. Tienen que pensar que Toulouse es la cuarta ciudad francesa, más o menos con su aglomeración estamos hablando de 1 millón de personas, pero es la primera metrópolis que ha querido poner las dos lenguas, la francesa y la autóctona, que es el occitano. Ahí la tienen, Place de Capitole en francés y abajo Plaza del Capitoli en occitano. De hecho, el occitano es casi lo mismo que el catalán, son dos lenguas hermanas. Y está Toulouse, en casi el 80% está rotulado en las dos lenguas de la zona. El francés es el idioma de Francia, la lengua oficial, pero hay variantes lingüísticas que se hablan en distintas regiones del país. Estas lenguas no se enseñan oficialmente ni se usan en forma oficial, por lo que han ido cayendo en desuso, aunque desde algunos sectores, como instituciones privadas, se procura fomentar su enseñanza y uso para evitar su completa desaparición. Es el caso del occitano, que está presente en cada uno de los avisos en la ciudad de Toulouse. Hoy en día, el ciudadano francés cree que las lenguas que no son el francés son como algo... Y eso es porque en Francia siempre se ha inculcado este mensaje. Se ha inculcado este mensaje de que la única lengua de verdad es el francés. Y sabemos que las otras lenguas son iguales importantes que el francés, lo que pasa es que se le ha dado más importancia a una, pero tienen la misma historia, la misma importancia, y no hay ninguna lengua que está por encima de la otra. Uno de los hijos consentidos de Toulouse es nada menos que el famoso cantante de tangos Carlos Gardel. Con el hallazgo de la partida de nacimiento de Carlos Gardel, que precisa que el nacimiento fue en Toulouse, surgieron varios focos polémicos. Mientras algunos aseguran que el tanguero siempre será argentino o uruguayo, otros se muestran indiferentes y plantean que jamás dudaron de su origen europeo. Nos encontramos en los arcos de la Plaza del Capitolio,
y nos encontramos una pequeña sorpresa, que es lo que llamamos la galerie. Es un juego de palabras, galería, galerie, galería, gale calle, vamos a decirlo. Y una pequeña curiosidad, de hecho esta galería nos cuenta la historia de Toulouse desde el 2600 a.C. hasta la actualidad. Vamos a repasar algunos, los más curiosos, como por ejemplo, aquí tenemos una foto de un señor, de un bailarín, no sé si lo conocen. Sí señor, es Carlos Gardel, que nació en Toulouse. Aunque algún argentino ahora se estará poniendo las manos en la cabeza, tenemos la documentación como nació en el Hospital Hotel La Grave, que era un orfanato en aquellos tiempos de Toulouse, y después viajó hasta Argentina. Pero Carlos Gardel nació, de hecho, en Toulouse. Y si se fijan, aquí tenemos otros sucesos interesantes, como por ejemplo la versión de la foto de Robert Capa, el soldado de la Guerra Civil Española, con un fondo del Guernica, para recordar que 20.000 españoles vinieron a vivir aquí en Toulouse. Es una de las capitales españolas por el exilio de la Guerra Civil. No puede faltar el equipo de rugby, como les decía anteriormente, con los colores rojo y negro, haciendo una recepción. El cantante del que les he hablado antes, cuya escultura no sé qué ha pasado, que ha desaparecido, no sé si la estarán bloqueando, pero ahí lo tenemos otra vez, es Claude Nougaro, que en su famosa canción O Toulouse habla del cuerno español que aprieta un poco Toulouse, este acento español que tenemos a Toulouse. La nueva economía de Toulouse está evidentemente centrada en el mundo de la aviación con Airbus, la sede de la empresa europea Airbus en Toulouse. Y esta es la que me gusta más de todas, que es la última, en la que destacan el color rojo y negro, que son los colores típicos de Toulouse, los personajes típicos, pero si nos fijamos, hay unos espejos. Y esos espejos son para que nos podamos ver dentro y formar parte de Toulouse. Eso es lo que quería explicar, que Toulouse es una sociedad abierta. Es una ciudad bastante abierta y bastante, vamos a decirlo, con un aire un poquito social, aunque evoluciona, todas las ciudades evolucionan, pero tiene un poquito bastante en ese sentido. Para ser, vamos a decir, emigrante, como lo soy yo, un emigrante catalán, pues vivir en Toulouse es todavía bastante agradecido.